Brightspace. Entonces, pues vamos a empezar primero con la teoría y de ahí nos vamos con la práctica. Está bien fácil explicárselo, sin embargo, la aplicación es cuando les cuesta trabajo a ustedes. Entonces, ahora sí, hola, hola. Recuérdenme poner su nombre completo, su número de profesor para que les llegue el correo de la constancia. Entonces, vámonos con la práctica ahora sí. Bueno, lo primerito que deben de saber es que Brightspace tiene categorías y tiene elementos, ¿sale? Pero se los voy a explicar con mi... Ahí están llegando más gente. Bueno, no alcancé a ver quién entró. Se los voy a explicar con mi pizarrón. Ahora, tiene categorías y tiene elementos. La categoría es como la mamá de los pollitos, ¿sale? Vamos a imaginar que este círculo es la mamá de los pollitos. Y vamos a hacerle esto, y a esto le vamos a llamar categoría. Marco Antonio, sí, no te preocupes, Marco. Bienvenidos. Bien, entonces de todos modos esta sesión queda grabada, no se preocupen. Ahorita solo estamos comenzando a ver la teoría y de ahí nos vamos a la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos categorías. Bienvenido. Tenemos categorías y tenemos también elementos. Lo voy a poner aquí, elementos. ¿Sale? Así es como ustedes lo ven en Brightspace, categorías y elementos. ¿Pero qué son las categorías? La categoría es como tal el título. Ah, caray, ya llegó otra persona. Bueno, sean bienvenidos todos. Les voy a quitar ya el ruido porque si no me distraigo. Entonces, para aquellos que van llegando, por favor, colóquenme su nombre completo y su número de profesor. Estamos comenzando con la teoría de centro de calificaciones y de ahí nos vamos con la práctica. Entonces, tenemos la categoría, las categorías y los elementos. Así es como ustedes los ven en Brightspace. Ahora, la categoría es como un todo, es decir, imagínense que es una caja y dentro de esa caja vamos a colocar ciertos elementos o ciertos artículos o a lo mejor una tarea 1, tarea 2, un trabajo final, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Las categorías y los elementos pueden llevar peso. ¿Cómo es esto? ¿O qué es eso del peso? Por ejemplo, supongamos que el peso es el porcentaje que nosotros le damos a una actividad o el peso que le damos a una categoría. Ambos pueden tener peso, el elemento como la categoría. Entonces, hasta ahí, si tienen alguna duda, me pueden ir interrumpiendo. Comentarios, quejas, sugerencias, lo que sea, me pueden interrumpir. Ahora, vamos con lo bueno. Supongamos que ustedes me dicen, oye, es que, ¿qué crees que yo no sé en dónde tengo que colocar una tarea? Las tareas o el espacio calificable únicamente es en los elementos. Aquellas tareas que se vinculan con un elemento son los calificables. Y entonces va a salir la pregunta, entonces, ¿para qué sirven las categorías? ¿Sale? Las categorías son para mantener dentro de una cajita varios elementos, pero a lo mejor nosotros no queremos calificar estos elementos. Ahora voy a copiar esto y lo voy a pegar de este lado. Si tienen alguna duda, me dicen. Entonces, supongamos que esta categoría la vamos a llamar tareas. Y estas tareas tienen un peso del 30%. Pero yo no voy a ponerle a cada uno de los elementos, elemento 1
6%, elemento 2, otro 6%, elemento 3 y así hasta llegar al 5 y ya formaron el 30. Se puede hacer, también se puede hacer. Pero si yo quiero que Brightspace lo haga solito, porque yo no sé cuántas tareas le voy a aplicar al semestre al estudiante, lo que hago es que meto este elemento chiquito, bueno, este elemento, es más, lo voy a poner como E solito, y le voy a poner E1. Control C, Control V, y le voy a poner 2. Y entonces yo voy a poner dentro el elemento 1, dentro el elemento 2, y supongamos que quiero agregar otro elemento, el 3, y así sucesivamente yo puedo agregar los elementos que yo quiera. Ay. Entonces, ¿qué es lo que hace Brightspace? Brightspace me va a ayudar a dividir estos 4 elementos entre el peso de esta categoría que se llama tareas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, si alcanzan a comprender que la categoría es únicamente un espacio que va a tener dentro elementos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, queja, comentario, sugerencia? No, ok. Sí, perdón, yo estoy un poco confundida. O sea, Sí, la categoría, estamos hablando solo de en administración de calificaciones, o sea, la categoría es la cabeza de las tareas, ¿o exacto. cómo? Sí, es el título, imagínate que es una habitación, es la categoría. Y dentro va a ir, no sé, un ropero, que sería un elemento, una cama, que sería otro elemento, un escritorio, que sería otro elemento. Y entonces, en cada espacio se distribuye, bueno, en este caso, en cada elemento se distribuye en su espacio, ¿no? Porque para allá vamos un poquito más adelante, pero en este caso, el peso de este 30% se está dividiendo entre estas 4 tareas o 4 elementos, ¿de acuerdo? Brightspace lo hace solito. Nosotros no tenemos que hacerlo, ¿ok? Bien, entonces, tenemos esta versión y voy a pegar otro por acá, pero a esta le voy a decir que esta se distribuye el peso por puntos entre todos los elementos. ¿Qué significa esto? Que Brightspace lo hace solito. Se llama distribuir pesos por puntos entre todos los elementos, entre todos los elementos. ¿Qué hace esto? Que se distribuye solito todo. Yo no tengo que estar haciendo mis cuentas, mis sumas, nada. Aquí se distribuye solito. ¿Sale? Pero está esta otra parte que se distribuye manual. Siempre es la primera opción que nos manda. Entonces, en manual, nosotros le podemos asignar, manual. En manual, nosotros podemos asignarle el peso, literal de forma manual, pero tenemos que hacer nosotros la división. Por ejemplo, si aquí son 6 elementos, pues entonces a cada uno le voy a decir a lo mejor, esto vale un 20%, pero aquí hay algo que es un poco confuso para algunos profes. Este 30%, cuando ustedes lo hacen manual, se convierte en un 100%. Es igual a un 100% dentro de esta categoría. ¿De acuerdo? Por lo que estos elementos entre sí deben de sumar 100. Por ejemplo, aquí le voy a dar 30 y aquí a esta tarea le voy a decir que vale 10%. Y entonces aquí tengo 30 y 20, 50 y 10 son 60, me sobran 40, un 40%. Aquí voy a poner el 40 para que sumen 100, porque si no, luego lo que me dicen es que ya no me salen las cuentas, ya ahora me sobran 40%, pues es de aquí, ¿ok?
Entonces, tenemos dos formas. Distribuir pesos por puntos, que solito lo hace Brightspace, nosotros no nos complicamos. Y está la segunda, donde nosotros lo hacemos manual, ¿ok? Hasta ahí estamos combinando categorías con elementos, ¿de acuerdo? Bien. Algo muy importante es que supongamos que ustedes dijeran, ¿qué crees? Voy a agregar un nuevo elemento a la categoría manual, aquí. Y ustedes dicen, este elemento es un elemento 5. Bueno, pues entonces, alguno de estos le tienen que quitar peso para que se vaya aquí, porque si no, les va a aparecer un error. Supongamos, yo le voy a poner aquí el 10. El error que les va a salir es, la categoría de tareas 30% suma 110 y no 100. ¿Pero por qué? Porque acuérdense que este vale un 30, que equivale a un 100 dentro de esta categoría, pero aquí en la suma del 100%, pues ya rebasó. Entonces le tengo que ir y quitar de forma manual para que sume 100, ¿ok? A diferencia de aquí, que yo puedo decir, pues voy a agregar otro elemento. Solito Brightspace va a ser pues, la división, va a decir, pues es otro elemento. No te preocupes, yo distribuyo el peso entre sí. ¿Ok? Entonces, tenemos distribuir pesos por puntos entre todos los elementos de la categoría. ¿Quién rayó por ahí? Ya no veo. Ahí está. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con las categorías y elementos? Sí, No. yo puse una palomita en la de arriba de distribución por pesos, pero yo estoy confundida porque me estoy haciendo bolas entre la asignación, que es las actividades, y los elementos. O sea, porque tú lo estás Ah, hablando ahorita independiente de las asignaciones o lo estás conectando con las asignaciones, porque aquí ya me estoy confundiendo mucho. sí, aquí aún no lo conecto con las asignaciones. Aquí solo estamos viendo apenas qué es la categoría y qué es el elemento. Ahorita vamos a ver lo de la asignación. Solo que quiero que comprendan como la lógica que tiene Brightspace dentro del centro de calificaciones. Entonces, ahora vamos a ver Gracias. sí, vamos a ver elementos solitos, ¿sale? Supongamos que ustedes dicen, ¿qué crees? Yo tengo un elemento que es trabajo final y que pesa un 40% solito, ¿no? Y yo les digo, ok, ustedes, si solo les van a hacer un entregable, regularmente yo les sugiero, uno, puede ser, creamos un elemento que se llame trabajo final, y además podemos crear una categoría que también se llame trabajo final. Voy a poner aquí, trabajo final. Pero si se dan cuenta, no tiene tanto sentido. O sea, sí se puede hacer, pero no tiene sentido para mí, porque si sobre el elemento se puede calificar, no es necesario para mí tener además una categoría que tenga el mismo nombre y que dentro de ella tenga este elemento que de todos modos vale un 40%. Para ello, lo que les sugiero es utilicen el elemento solito. Dejen al elemento solito para que lo puedan calificar. Esto es únicamente en el caso de que sea solo un elemento calificable, ¿de acuerdo? Si ustedes crean una categoría y no le ponen dentro un elemento, no se puede calificar nada, aunque tengamos la categoría, ¿ok? Recuerden, la categoría es únicamente el título. Es la mamá de los pollitos, pero no hace nada. El pollito es el que come, el pollito es el que va, el pollito es el que hace todo. ¿Ok? Entonces, ahora ya le puse un elemento que se llama 40, trabajo final 40%, más la categoría de tareas, ahí voy un 70%. Me falta un 30%. Y ustedes me dicen, es que, ¿qué crees? Van a ser 2 exposiciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una categoría. Hay de 2 sopas. Hago una categoría
que se llame exposiciones y que pese el 30%. Y además le pongo 2 elementos. Uno, o sea, uno puede ser que pese un elemento que pese el 50% en el caso de que yo lo quiera dividir manualmente, o lo dejo solito como elemento 1 y elemento 2. Y los dejo que ahí. Pero, por Adelante. ejemplo, si tu trabajo final representaba una exposición, por ejemplo, ¿no? Una presentación, un audio, o sea, entonces sí lo grabarías en trabajo final con esos elementos. Exacto. Para ese caso, por ejemplo, voy a poner aquí y lo voy a pegar acá. Voy a poner la categoría trabajo final, que vale un 40%. Ay, 40%, y que dentro tiene un elemento que a lo mejor, como dices tú, un elemento vale no sé, si quieres que tenga el valor, por ejemplo, de la mitad del 40%, sería el 50%, porque si van a ser varios entregables, en caso de que ustedes quieran ponerlo manual. Si quieren que lo ponga solito Brightspace, acuérdense que es distribuir pesos por puntos, pero supongamos que fuera manual, pues entonces yo le voy a decir control V y a lo mejor en el siguiente elemento va a pesar el 30% del total de la categoría, ¿no? Del total del 40. Yo no tengo que estar, bueno, en realidad aquí sí tengo que estar haciendo las cuentas, ¿no? Y aquí pues me faltaría un 20%, otro elemento que tenga un valor del 20, ¿vale? Esto es para aquellos casos en que existan muchas categorías, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Quejas, comentarios, sugerencias? ¿No? Ok. Entonces, voy a subir esto tantito. De todos modos, recuerden que voy moviéndolo un poquito, pero ahorita lo imprimo o Norma, nada más una pregunta, Norma. O Sí, sea, vamos a pensar, pues, integrar todas tus calificaciones con todas 4 categorías y dentro de esas 4 categorías que sumen el 100%, pero a la vez cada categoría puede tener 3, 2, 5 elementos, sí, solo si cumplen con el porcentaje que corresponde a esa categoría. ¿Es así? sí, pero además cada categoría recuerden que se convierte en un 100. Entonces, dentro de esa categoría, aunque pese 40% del global de su semestre, solo es un ejemplo, del global de su semestre, dentro de la categoría se convierte en un 100 ese 40, ¿sale? Ok. Entonces, 40 equivale a 100 y si yo quiero que Brightspace divida todo entre sí, pues no voy a elegir manual. Voy a elegir distribuir pesos por puntos entre todos los elementos, ¿ok? Pero si yo lo voy a hacer manual y cada elemento tiene distinto peso, ahí sí nos vamos en manual. Recuerden solo que sí tiene que sumar 100%. Entonces, Ok. ahora, este es en caso de que, ya les puse aquí varios casos, si es solito, si es si quiero que lo haga solito Brightspace, si solo es un elemento. Ahora sí, vamos con lo que nos mencionaba Marisol. Supongamos que ustedes tienen un cuestionario. Lo voy a poner así. Voy a poner un cuestionario. Y también, ay, y también voy a poner un foro. Y también voy a poner aquí una asignación o una actividad. Y además voy a poner una exposición. Y algo muy importante es que este cuestionario es un entregable. Es decir,
se realiza en Brightspace. Es más, le voy a poner aquí BS de que es entregable en Brightspace. BS, eso para mí significa que es entregable, ¿eh? Y ahorita para ustedes también. Entonces, BS es entregan. Y esta exposición la hicieron en clase y no se entrega nada, ustedes la van a calificar de manera manual, porque ustedes vieron la exposición y van a calificar la presentación en este caso de la exposición, ¿sale? Ahora vamos con lo bueno. Control C. Solito así el elemento no pertenece a ningún elemento de calificación, es decir, no está vinculado, ¿ok? Entonces, ¿qué le voy a decir? Lo tengo que vincular. Ay, a ver si aquí me lo da. Ah, no. Bueno, le tengo que crear un elemento que prácticamente que se llame igual. O es lo que yo les sugiero, ¿sale? Pónganle el mismo nombre, porque si no luego llegan a centro de calificaciones y dicen, ay, no, ¿qué es este elemento? Ni yo sé, ¿no? Entonces, este tiene relación, ahí, voy a poner por acá una flechita, y le voy a decir que este tiene relación con este, ¿sale? Aquí está la vinculación, ¿ok? Entonces es este elemento, este cuestionario con este elemento. Ujú. Si ustedes cambian el nombre aquí a cuestionario y ahora ya se llama cuestionario final, entregable en Brightspace, no se cambia en automático en el centro de calificaciones. Tienen que ir a centro de calificaciones y cambiarlo, ¿sale? No se cambia en automático. Se los digo porque luego me dicen, es que ¿por qué no se llama igual? Pues no, porque Brightspace no sabe qué es lo que tú quieres hacer. O sea, tú tienes que decirle exactamente. Entonces, por ejemplo, este foro tiene un peso del 10%, ¿no? Y esta actividad también necesita, adelante, Marisol. Ok, aquí ya, o sea, aquí, digamos, es porque estoy confundiéndome. O sea, lo primero por lo que empezaste es como para explicar las categorías y los elementos, pero como si lo crearas primero eso y luego te fueras a cuestionarios, a foros y actividades, o se puede también que crear cuestionarios, o sea, ¿qué es lo ideal? Cuestionarios, foros, actividades y luego, o sea, ya ligado con su centro de calificación. ¿O cuál es la recomendación, además de este dato importante de cambiarle el nombre? Si lo creo, lo nombro de una manera en cuestionario, luego tengo que cambiarlo en calificación. O sea, ¿cuál es la recomendación? O sea, ¿cuál es lo primero, el huevo o la gallina? Pues es que depende, porque supongamos, es que justo es a lo que iba. Supongamos que un docente me dice, ¿qué crees? No me entregan nada en Brightspace. Todo lo hago durante clase y si trabajan les pongo calificación. No hay nada que entregar, no, entonces no hay una actividad en Brightspace entregable. Pero entonces sí puede tener, por ejemplo, su centro de calificación libre para ingresar la calificación. O está la otra, que me dicen, oye, es que, ¿qué crees? Van a hacer un cuestionario, pero todavía no lo tengo listo. Y yo ya les pregunto, ¿quieres tener ya listo el peso para que cuando tengas listo el cuestionario lo vincules? ¿O quieres irlo haciendo conforme lo vas creando el cuestionario? Entonces ya depende mucho del docente. Regularmente yo les sugiero, si van a preparar sus clases, háganlo literal así un periodo pasado o un periodo antes. Sé que a veces no, los tiempos no coinciden, pero si ya ustedes ya saben que en sus clases aplican un cuestionario, que en sus clases aplican un foro y que también tienen 4 actividades durante el semestre y que van a hacer una exposición, podemos crear desde cero, acompañado primero su cuestionario, combinado con su elemento para que al final solo vayamos al centro de calificaciones y le editemos el elemento el porcentaje de peso en calificación. O sea, puede ser cualquiera. Al final incluso ustedes pueden hacer, pues hice mi cuestionario, hice mis foros, hice mi actividad y todavía no le pongo el peso. Pues también es válido. O sea, lo puedes tener ahí todos, pero pues acuérdense que
el dialogremos es muy importante y que los estudiantes en el dialogremos intermedio les preguntan, ¿te entregaron o sabes hasta ahorita cuánto llevas de calificación? Y luego no saben, así de no, ni sé, ni me entregaron el programa, ni me entregaron la JEP, así, porque yo los he visto. He visto las respuestas que ponen los estudiantes y digo, no, ¿cómo que no entregaron? O sea, así de, ¿cómo vas a ver cuánto lleva el estudiante? Entonces, ustedes pueden elegir la forma que quieran, si van a calificar, si van a integrar, a lo mejor si hacen un Padlet, sería nada más utilizar un elemento solito, que ese elemento tenga cierto peso y tenga cierta calificación, porque no es un entregable, porque a lo mejor el Padlet lo hicieron durante clase, ¿ok? Entonces, vamos con la exposición. Entonces, esta exposición no es un entregable, pero además solo la voy a calificar. Me van a decir, ¿y cómo lo voy a calificar, Norma? Bueno, pues lo que haces es únicamente crear un elemento que se llame exposición. No lo vas a vincular con nada. Ay, ahora ya no me está haciendo caso. No lo vas a vincular con nada. Nada más vas a crear tu elemento y le vas a llamar exposición o tal cual el nombre que tú le quieras poner, exposición, y le vas a poner su peso. Aquí, por ejemplo, me falta, le voy a poner 20%. Es probable que a mí en centro de calificaciones me diga, te falta un 90 para llegar a tu 100, ¿sale? ¿Por qué? Porque el cuestionario pesa 50, el foro pesa 10, la actividad 10 y la exposición 10. Pero a lo mejor ustedes dicen, ¿qué crees? Tengo una categoría que es de tareas, donde me entregan 5 tareas. Entonces, voy a tomar aquí esta, control C, y la voy a mandar para acá. Y voy a decir que esta tarea tiene el 10% que todavía me falta. Ay, es aquí, 10. Y esto entre sí, recuerden que pesa el 100%. Si se dan cuenta, aquí ya tengo mi categoría, tengo un elemento que no está vinculado con nada, tengo una actividad que pesa solita el 10% y un foro de Brightspace que también pesa el 10% y mi cuestionario que fue un entregable en Brightspace y que pesa el 50%. Hasta ahí suma mi 100, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿No? Ok. Entonces, voy a descargar esta. Aquí. ¿Dónde está? Ay. Es que quiero exportarla, aquí está en PDF. ¿Qué prefieren, PDF o imagen? PDF. PDF, por favor. Ok. Entonces, vamos con PDF y exportar. Solo una cosita, ahorita antes de que lo pase a PDF, porque ahí el cuestionario, foro, actividad, exposición no suman 100, ¿no? Sí, 10 de la categoría de tareas que tiene dentro 5 tareas, 20 de la exposición que es un elemento que no tiene vinculación con nada, ya son 30, 10 de esta actividad solita son 50, otros 10 de este foro son, perdón, 10, 20, 30, 40 y 50 hasta el foro y otros 50 del cuestionario. ¿Sí o no? No, porque 20 más 10 más 10 son 40, ¿no? No, porque son 50 del cuestionario, 10 del foro son 60, actividad 10 son 70, exposición 20 son 90 y 10 de la categoría que tiene dentro 5 tareas ya Ah, son ok. 100. Esa cuenta también como, ya. Ajá. Entonces, se los voy a compartir. Ya no les cuadraba la cuenta, ya vi. No, porque no estábamos contemplando que también el círculo con los cuadritos entraba. Sí, exacto. A ver, ¿dónde está?
Ay, ya lo guardé y no lo encuentro. Acá está. Perdón, entonces esto es ahorita como si estuviéramos haciendo cada una de nuestras actividades en Bright Space, ¿no? Lo que estuvieran compartiendo, que era lo que estuvieran, lo que van a trabajar ellos. Sí, ya se los compartí y esto es como un mapa de cómo ustedes pueden, en este caso, pues, planear sus elementos y sus categorías. Porque puede que me digan, no, ¿qué crees? Yo quiero crear una categoría que se llame cuestionario final, aunque dentro solo tenga un elemento. También se puede hacer, ¿no? Como era el que les decía aquí, el del trabajo final. Sí, sí puedo crear una categoría que se llame trabajo final y además un elemento que se llame trabajo final. Pero luego se ve así como trabajo final sobre trabajo final, entonces es mucho anidar. Entonces, no, lo que les sugiero es planeen primero qué van a hacer, un elemento o una categoría. Si van a haber más de un elemento dentro de una categoría, hagan categorías. Si solo va a ser un entregable, no tiene caso que hagan una categoría y además un elemento. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir esto. Ya se los compartí también en el, a ver qué me dice. Sí, continuar. Ya se los compartí también en el chat. Eso. Cualquier cosa de todos modos me dicen y ahora sí, bueno, ¿pueden ver? Sí, a ti te... Ok, bien, es que ya no los veía. Entonces, Si ahora nosotros sí, no te hemos dejado de ver. yo aquí no los veo. Bien, entonces vayan abriendo su Brightspace porque vamos a hacer la configuración del centro de calificaciones. Esta solo se hace una vez al semestre, no tienen que hacerla no sé cuántas veces, no, no es necesario. Entonces, ahora sí, comparto mi pantalla y voy a bajar esto por aquí. Entonces, si ya tienen abierto su Brightspace, se van a una materia que vayan a utilizar ahorita o cualquier otra que ya tengan. Yo voy a utilizar esta que se llama Sandbox Docentes. ¿Ok? Ahora, el camino para configurar el centro de calificaciones es evaluación, calificaciones y se van a asistente de configuración. Antes de que se vayan a asistente de configuración, quiero que vean que dice calificación final calculada 220 y no 100. Esto es un error. Cuando les aparezca esta notita, conéctense a las asesorías para que les ayude a modificar este error. ¿De acuerdo? Pero de momento nos vamos a asistente de configuración. ¿Dónde dice eso del 200%, Norma? Aquí, en mi centro de calificaciones, Ajá. yo tengo aquí arriba calificación calculada Ok. Ajá. 220 y no 100, ¿sale? A ustedes no les aparece probablemente así o a lo mejor y sí, pero con otro peso. Esto es porque yo, pues aunque lo configuré, he estado metiendo y haciendo pruebas y meto algún elemento o algo así. Entonces, lo primerito que se tiene que hacer es asistente de configuración, le dan clic y aquí nos dice, bienvenido al asistente, vamos a configurarlo, ¿no? Le voy a dar iniciar de su lado izquierdo y comenzamos con la configuración. Regularmente aparece en puntos. En automático siempre Brightspace nos manda puntos. Nosotros aquí en la Ibero lo que hacemos es utilizar ponderado. ¿Por qué ponderado? Porque son 20% calificación, no sé, centro de cuestionario, por ejemplo, 10%, lo que les decía, de 10% tareas, 10% examen. Por eso es que utilizamos ponderado, aunque existen profesores que también utilizan puntos. Yo les sugiero comiencen con ponderado, que casi todos, o por lo menos las JEP o los criterios de evaluación que he visto, los utilizan en porcentaje. ¿Ok? Una vez Una que ya... pregunta, Norma. Adelante.
¿Esto va a funcionar si yo ya tengo calificaciones de algún examen? Sí, ¿Sí? O sea, ¿los va a jalar? ¿cómo que lo va a jalar? ¿Así te refieres a que va a modificar algo? Sí, porque yo ya tengo un examen aplicado, por ejemplo. Ujú. Y ahorita si modifico con el asistente de configuración, va a poder rescatar esas calificaciones que ya están ahí en el sistema. Pues es que sí lo hace, nada más que solo por si las dudas. Aquí en donde dice ingresar calificaciones, dale clic, ingresar Ujú, calificaciones y haz un ujú, backup, ¿sale? ok, ¿Cómo se hace? Ingresar calificaciones, exportar calificaciones. ujú, Aquí elige ambos ujú, y aquí tienes que elegir de preferencia apellido, nombre, como quieres que te aparezca. Yo regularmente marco todas estas porque me gusta ver a qué ujú, pertenecen, ¿sale? Y aquí ok, donde dice elemento de calificación también lo marco ujú, para que me ponga la categoría a la que pertenecía. ok, Y le doy exportar a Excel. ok, Una vez ahorita que lo ya, hago. sí, una vez que ya terminó, le das descargar. Esto Ujú, solo es por si las dudas dices, no, no me cuadran, porque luego así me dicen así, no me cuadra ok, lo que hicimos con esto que ya puse yo, pero sí tiene que oh, cuadrar, porque Brightspace sí, no se equivoca a menos de que nosotros le metamos otros datos, ¿ok? ok, U otros números. Entonces, me voy a asistente de configuración, nos vamos hasta abajo a iniciar. Aquí elegimos ponderado, aunque también está la opción de puntos y fórmula. Fórmula, sinceramente, no les sugiero utilizarlo porque es mucho rollo, la verdad. La única vez que lo hice, llegué al punto de que yo ya no le estaba entendiendo al profe, pero él ya sabía sus cosas y le ponía una décima a cada uno de los trabajos y yo, ¿qué? Es muchísimo, o sea, estaba muy loca esa fórmula, ¿no? Entonces, sugerencia, utilicen ponderado. Le damos continuar y de aquí la calificación final rectificada es cuando nosotros podemos modificar la calificación. Si marcamos la calculada final, la primera opción, no nos va a dejar cambiar nada. Si ustedes le quieren modificar o agregar una décima, un estudiante o quieren modificar la calificación final, no lo permite. ¿Ok? Entonces les sugiero calificación final rectificada siempre para que puedan modificar sus calificaciones. ¿Ok? También tiene que estar marcada la opción de publicar calificación final automáticamente. En este caso no está marcada porque tiene ahí una configuración que le hice y que está mal, pero esto solo ocurre en mi equipo. Algunas veces ocurre también en las cuentas de otros docentes, pero no pasa nada. Si no lo marcas, no pasa nada, ¿ok? Yo regularmente los marco para que sí se vea. Le voy a dar continuar para que sí se vea la calificación, ¿eh? Norma, Mande. si no lo ponemos, ¿los muchachos sí pueden ver sus calificaciones? Sí, aún así pueden verla. Ok, Bien, gracias. sí. El paso 3 siempre les marca el de excluir elementos sin calificar. Si ustedes excluyen estos elementos, supongamos que fueron 10 elementos o 10 tareas. Si le dan excluir, en automático Brightspace, si el estudiante solo entregó 6 tareas, solo contempla esas 6 tareas y las otras 4 las deja ahí volando. Si no la entregan, para ellos o para los estudiantes no pasa nada. Por ello es que yo les sugiero, usen esta de tratar elementos sin calificar como cero, para que Brightspace las incluya, ¿ok? Porque si no va a decir, pues son 10 actividades, pero si no le ponen cero, entonces no cuenta. Es como, si no lo veo, no existe, ¿no? Entonces, Y por como que ello, el estudiante se confiaría, ¿no? Por la nota que le brindaría Brightspace en ese momento, pensaría que va bien, cuando en eh, realidad llevaría un porcentaje muy bajo si no entregó algunas actividades. Gracias, Norma. exacto, exacto. Porque si son, supongamos, 10 actividades y solo lleva 6 entregadas y yo elegí la primera opción, salud, yo elegí la gracias. primera opción, le va a decir al estudiante, tú tienes 10, porque al final estás entregando todo y excluye todos aquellos que no están entregados.
¿ok? Entonces, les sugiero usen tratar elementos sin calificar como 0. Ya si ustedes le quieren cambiar de 0 a 5, de 0 a 10, como ustedes quieran, ya recuerden que tienen libertad de cátedra. Entonces, aquí en conservar la calificación actualizada, también márquenla para que si ustedes van a cambiar calificaciones, van a editarlas, se actualice de forma automática. Le voy a dar continuar. En este paso 4 y 5 no se le hace nada, solo denle continuar, porque es la opción predeterminada que nos ofrece Brightspace. Regularmente aquí les digo, pueden ustedes utilizar los decimales que sean. Yo regularmente utilizo 1 para que quede cerrado. 9.6, 9.5, 9, lo que sea, yo solo utilizo un decimal, aunque por default vienen 2. Ustedes pueden cambiarla a 1 o a 2, como ustedes quieran, pero yo sugiero que 1, para que no entren en conflictos. Le dan continuar y en el paso 6 les sugiero marquen todas las opciones. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver la calificación que le otorga por ponderación, es decir, qué peso tiene cada actividad que yo le dejé al estudiante, cuántos puntos obtuvo este estudiante y además el color y el símbolo de esquema de calificaciones. El color es para distinguir todos aquellos que sacaron, por ejemplo, 7, todos aquellos que sacaron 6 y así sucesivamente. La cantidad de lugares para mostrar, también si quieren le pueden cambiar a 1 o dejarle en 2. Este de caracteres mostrados no se utiliza. Y al final sí es importante marcar la opción de mostrarles el cálculo final a los usuarios, porque si no ellos luego no pueden verlo, ¿sale? Entonces le vamos a dar continuar y hasta abajo nos aparece, bueno, este último paso nos muestra un resumen de lo que ya hicimos. ¿Ok? Entonces hasta aquí ya le voy a dar finalizar. Y ya se configuró mi centro de calificaciones. Si ustedes lo configuraron, es probable que les aparezca esto. Ahora, vamos a empezar de No, atrás. espera, alto, perdón. ¿Por qué teníamos que señalar cantidad de caracteres para mostrar respecto del elemento textual? ¿Eso qué significa? No, eso nada más es como el número de caracteres que lleva tu elemento de calificación o tu categoría. O sea, solo hasta 50 caracteres. Pero Ok. pues casi nunca, no muchos profes rebasan el número de caracteres, así que se llame tareas de semestre, no. Entonces, por eso les digo, déjenlo así en 50. Son suficientes. Para colocar un nombre son suficientes. Entonces, si ya apareció esto, vamos a empezar de atrás para adelante. Supongamos que ustedes dicen, ¿qué crees? Yo ya tenía todos los elementos aquí en el centro de calificaciones, pero ahora quiero colocarles el peso, ¿ok? Entonces, me voy a ir a administrar calificaciones de mi lado izquierdo. Espera, otro paso más. En el punto 7 ya no movemos nada, solo es como una confirmación de la configuración. Exacto, solo le das finalizar hasta abajo para confirmar que todos esos cambios que agregamos son los que queremos. Ujú. Entonces, aquí yo ya tenía creadas categorías que se llama, por ejemplo, esta categoría que se llama actividades, y ya también tengo tengo creados algunos elementos y entre todos ellos suman 220. Ahora, está la forma fácil y la forma más fácil de editar el peso. ¿Cómo es esto? De mi lado izquierdo, en actividades, por ejemplo, en esta categoría. Pero antes de esto vamos a distinguir las categorías de los elementos. Aquí. Pero espera, o sea, yo me perdí. Cuando le diste a finalizar, te dio las opciones de calificación y de ahí te fuiste ¿a dónde te fuiste? Administrar calificaciones de mi lado Ah, izquierdo arriba. ok, ya, gracias. Bien. Entonces, ¿cómo distingo a una categoría de un elemento? Los elementos solo son de tipo numérico y las actividades, perdón, y las categorías no tienen asociación con nada. De hecho, hasta se ve aquí como un espacio, como una sangría, ¿ok? Permítanme un momento.
Gracias por la espera. Es que aquí llegaron visitas, pero ya se fueron. Bien, entonces vamos a continuar. Y como les decía, ¿qué dicen? Eso. Hasta les di chance de que se fueran a tomar un vasito de agua, que se levantaran al baño o algo. ¿Sale? Entonces, como les decía, tengo los elementos y las categorías. Las categorías nunca están vinculadas con nada y por ello no se pueden calificar, pero los elementos sí. Los elementos, aunque no estén vinculados con nada, es decir, que no pertenezcan a una categoría, se pueden calificar. Aun y cuando no tengan algo asociado, también se pueden calificar. ¿Cómo ustedes pueden saber que un elemento tiene una asociación? Aquí. En el símbolo de interrogación, si ustedes le dan clic, les va a decir incluso, este es un elemento que está vinculado con una carpeta de actividades, que en este caso, por ejemplo, se llama ensayo, ¿no? Y además me dice si está disponible o no. Le voy a dar a aceptar. Y, por ejemplo, este elemento no tiene vinculación con nada, pero sí se puede calificar. Y así puedo ir viendo, este pertenece a una actividad, este también, este a un foro, este a otra actividad, y así sucesivamente este a un cuestionario, ¿ok? Bien, pero ahora lo que yo quiero es, uno, cambiar los pesos de de aquí de mis categorías. Y como les decía, está la forma fácil y la más fácil. La primera, supongamos que esta categoría ya no quiero que se llame actividades. Le voy a dar flechita hacia abajo, editar. Todo lo podemos editar, cambiar cuantas veces quieran, ¿ok? Algo muy importante y que es chanclazo virtual para aquellos que lo hagan, no le pongan fecha o restricciones a los elementos de calificación. Si ustedes le ponen en restricciones, por ejemplo aquí, fecha de inicio y fecha final, solo en este rango de fecha el estudiante podrá ver su calificación. ¿Cómo me doy cuenta que hacen eso? Por ejemplo, le voy a poner aquí guardar y cerrar, ¿no? Y aparece una bombita de tiempo. Cuando yo veo esto en un centro de calificaciones, sí les digo, el estudiante solo pudo tener acceso a sus calificaciones durante este lapso de tiempo. Por ello, las fechas de condiciones de disponibilidad no se utilizan en los elementos ni en las categorías de calificación, porque, por ejemplo, en este caso, todos estos elementos, el estudiante solo tendrá acceso a su calificación durante este tiempo que le pusieron ahí, ¿ok? Entonces, ya sea elementos o categorías, no llevan fecha de inicio ni fecha final. Quienes los llevan son las actividades, los foros, los cuestionarios, todos aquellos entregables, ¿ok? Entonces, esta categoría yo la quiero editar y le quiero cambiar el nombre. Adelante. Perdón, nada más un repaso. Entonces, el signo de interrogación significa, o sea, si le pongo clic cuando estoy en administración de calificaciones, ¿me va a decir a quién está asociado? Sí, sí nos dice a quién está asociado, por O sea, ejemplo. por ejemplo, espérate, ahí para. Es que como se tapan los títulos, te puedes ir un poquito para arriba para ver los títulos de tu administración de calificación. Ahí. O sea, cuando en la asociación, por ejemplo, el numérico no tenga nada, quiere decir que es algo que puedo asociar. O sea, lo puedo asociar. Y cuando actividades, por ejemplo, en el de arriba tenga signo de interrogaciones, quiere decir que ya está asociado a algo. Sí, Ok. sí, pero además aunque no tenga asociación, también lo puedo calificar, es decir, le puedo integrar una calificación de forma manual, que era justo Ah, como lo que les decía de la exposición. En el PDF que les puse, les dije, este elemento se llama exposición, no me van a entregar nada, pero sí lo tengo que calificar porque yo vi y a lo mejor voy a calificar cómo presentaron. Para eso son estos elementos que no tienen asociación, porque no me van a entregar nada y yo lo voy a calificar manual, por así decirlo. ¿Ok? ya, ok. Gracias. Bien, entonces nos vamos con actividades. A esta categoría que se llama actividades le voy a decir editar y lo voy a configurar y le voy a decir
esta categoría ya no se va a llamar actividades, se va a llamar tareas. Y ahora el peso va a ser del 20% y además voy a asignar el peso manualmente, ¿ok? Ahí ya fueron muchos pasos porque lo tengo que asignar manual. Aquí está, que era el que les decía, manual o distribuir pesos por puntos. Regularmente a mí me gusta distribuir pesos por puntos, porque así en automático Brightspace lo hace solito la distribución y yo no tengo que estar, a ver cuántas tareas son, vamos a dividirlo entre 100. ¿A cuánto le toca cada tarea? Ay, no, pero esta vale más. No, pues así en automático solito Brightspace lo hace. Entonces le voy a dar guardar y cerrar. Bueno, antes de eso aquí me aparecen otras opciones o a veces no. O sea, puede que les aparezca así. Y si quieren, pueden marcar o mostrarles el promedio de clase a los usuarios. Sin embargo, luego los usuarios solitos se cuestionan de por qué soy del promedio, por qué soy superior, por qué. Entonces yo les sugiero no lo usen, ¿no? Mostrar la distribución de calificaciones, esta la muestra en automático, así que no necesitan marcarlo. Oye, Norma, perdón que te interrumpa. En la parte de arriba donde dices colocar, distribuir pesos por puntos, o sea, lo hace Brightspace, te pone 10, 10, 10, por ejemplo, si son 4 elementos, etcétera, en esa categoría, ¿no? Pero si en caso de que tuvieras diferentes, que dijeras, bueno, dos valen 10, una vale 20 y la otra 30. Eso lo pones tú, asignar peso manual, pero siempre considerando, por ejemplo, que la categoría vale 30%. Sí. Tienes 4 elementos, ¿no? Dos que valen 5 y dos que valen 10, ¿no? Entonces, ahí sí le pones asignar peso manualmente a cada categoría. Sí, asignar el peso manual. Sí, para eso Ajá. sí lo utilizo. Mira, le voy a dar en asignar el peso manual y le voy a dar guardar y cerrar. Y ahorita vemos cuántos elementos tenemos dentro de este. Por Y se, ejemplo, ¿no? Este tiene como 10 elementos. perdón, y se puede, por ejemplo, ahí como tienes, dices como 10 elementos, meter esa manual, pero lo demás distribuirlo por categoría, el peso. Sí, pero si es manual, tú lo tienes que hacer todo manual hasta que sume 100. Si No, o es, sea, por ejemplo, que ese por decir algo, el cuestionario o la exposición, yo le pongo, va a ser manual, pero lo demás sí, o sea, lo demás que quede distribuido por peso, o sea, por peso se puede, o sea, porque hay más elementos en esa tarea, por ejemplo. sí, se pueden, o sea, te refieres a que, por ejemplo, este cuestionario, por ejemplo, este foro de presentación pese más, ¿no? Que el resto. No, me refiero a que como en esas tareas tengo ensayo, cuestionario, foro de presentación, whatever. Ah, ajá. Entonces, yo le voy a decir que el foro de presentación yo lo voy a meter manual, pero que quiero que distribuya las calificaciones entre mis otros 4 elementos, Ah, no. ¿no? Eso una u otra. Te Mm, condiciona Brightspace a que o lo distribuye él o lo distribuyes tú. ya. Sí, sí, te condiciona. Pero, por Ujú. ejemplo, voy a hacer aquí unos cambios. Bueno, volvemos un poquito a la duda que tenías, Susana. Supongamos Ajá. que estas tareas, tú dices, es que, ¿qué crees? Que yo quiero que la tarea ensayo pese el 10% de este 20. Ah, ok. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, tenemos que sacar la calculadora y tenemos que sacar el 10 de 20. Ah, ok. O sea, no le Configura. pones 10% y en automático te saca 10, sino tienes que sacar la proporción, por decir algo, de el 20% de 10. Sí, Has dicho 10% de 20, ¿no? el 10 del 20. Ajá, Ajá. pero sería el 10 bueno, más bien el 20 que equivale a un 100 y de ese quiero sacar el 10, Es ¿no? correcto. Ajá. Entonces, lo que tienes que hacer es, te vas a tu calculadora, por eso es que a mí me gusta más hacerlo, distribuir pesos por puntos, pero también ocurre. Entonces, te vas a tu calculadora, la abres y lo que tienes que hacer es dividir, bueno, el paso sencillo es divide el peso
entre el número, por ejemplo, en este caso sería el 10 entre el 20, para brincarnos todos ese paso de que 20 equivale a 100 y entonces 10 ¿a cuánto equivale de 100? No, pues nada más 10 entre el 20, ¿no? En caso de que lo quieras así. Si no, pues lo tienes que hacer Bueno, yo les sugiero háganlo, distribuir pesos por puntos para que no se hagan bolas, ¿sale? Sí. Entonces, voy a darle aquí editar y lo voy a mandar a que lo distribuya el peso por puntos y le voy a dar guardar y cerrar. Ahora, no sé si notaron, pero hay un elemento que pesa, que se califica sobre 30. Este elemento, que se llama foro de presentación, entre este elemento contra todos los demás tiene un peso distinto. Si nosotros no calificamos todo de 0 a 10, aquí ocurre un problema, que en este caso el foro de presentación tiene un mayor valor al resto de los elementos. Por ello tenemos que editarlo, flechitas a menos de que tenga mayor valor. Entonces le voy a dar editar. Y aquí le voy a decir, esto vale 10, todo se califica de 0 a 10. Y le voy a dar guardar y cerrar. Sí, no importa que ya lo hayan calificado. Entonces ya le dije que sí. Y ahora sí, ya se distribuye el 100% entre todos los elementos que están dentro de esa categoría. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, pues ya dijimos que tiene un peso del 20. Ahora vamos a editarlo de la forma más fácil. ¿Cómo es la forma más fácil? Ya les enseñé la fácil y ahora vamos con la más fácil. Del lado izquierdo está un cuadrito vacío y le voy a dar edición. Bueno, primero la marco la casilla, se marcan todas estas palomitas y le doy edición en masa. Este es mi preferido porque es más fácil para mí hacerlo de forma global. Entonces digo, a esta categoría que se llama tareas, ahora se va a llamar trabajos en clase y va a valer 50%. Ahora, todos estos son elementos y todo bien. Asistencias, el 10%. Sí, pero también este equivale a asistencias. Le voy a poner, por ejemplo, asistencia 1 y además lo que quiero es mandarlo a otra categoría. De mi lado derecho, lo que yo estoy haciendo es hacer más pequeñito en este caso mi pantalla, ¿sale? Para que podamos ver a qué categorías están y a cuáles pueden pertenecer. ¿De acuerdo? Entonces tengo aquí este que se llama tareas, que en realidad yo ya le cambié el nombre a trabajos en clase y que ahora pesa un 50%. ¿Sale? Entonces, voy a decir que asistencias se va a asistencias, actividad grupal se va a tareas. Espérame, pero si le cambiaste el nombre, porque ahí no lo tiene cambiado. Porque primero se tiene que guardar para que se vea reflejado el cambio. Ah, ¿lo acabas de Dentro cambiar aquí, ahorita? ajá. Ah, Dentro de aquí, cuando hacemos el cambio, no se cambia en automático hasta que le damos guardar, ¿vale? ok. Pero a ver, Y, a mí ahorita, en lo que te preguntó Susana, yo sigo confundida. O sea, porque ahí esta distribución de puntos automático o ahí tienes alguno manual. no tengo ninguno manual. O sea, si tienes uno manual, es mejor quitarlo del grupo, o sea, para que puedas distribuir lo otro automático. Porque No, supongamos que tengo 5 tareas y solo una voy a meter manual y las otras ya están ponderadas. ya, o sea que están solitas. Ajá, o sea, lo que digo es, haz de cuenta de mi trabajos en clase tiene 5 elementos, ¿no? O Sí. pollitos, como le puedes llamar. Entonces, de esos 5, 4 quiero que se califiquen en automático, pero hay uno que lo voy a meter manual, que es el foro de presentación. O sea, ahí cómo va a pasar, porque si yo quería que se distribuyera automático y voy a meter el foro de presentación como manual, ¿qué va a pasar? Es lo que te decía, era mi pregunta. Pero tú te refieres al calificar. A la hora de la ponderación, porque dentro de mi trabajos en clase, que son 5 elementos, Sí. si muevo uno manual, ¿y se va a distribuir automático los otros o no? Y todo se va en automático cuando es distribución por pesos. Ajá, eso es lo que quiero.
O sea, nomás estar clara que puedo tener 4 de distribución por peso y uno que voy a meter automático y nomás tengo que fijarme, pues, o sea, ese que va a ser, que voy a meter manual, perdón, como cuánto va a valer, ¿no? En función de los demás. Ese, por ejemplo, era lo que les decía, que por ejemplo, este foro de presentación, ¿no? Solo Ajá. es un ejemplo. Supongamos que este tiene un mayor peso que el resto. Entonces, tengo que asignarle el puntaje manual. Supongamos que esto vale el 40, ¿no? 40 puntos de 100 que equivale del 20 total, ¿no? Le voy a dar guardar y cerrar. Y en automático distribuye el resto del peso. ¿Ya viste? Ok, ok. Entonces, esto quiere decir que este vale como una tercera parte de este 50%. Todo lo demás se distribuyó entre los restantes, pero esto se hizo con puntos, no con peso manual. ¿Vale? Es distinto porque lo estamos calificando con puntos. Y aquí es importante saber o distinguir que este elemento no se va a calificar sobre 10, porque si lo calificamos sobre 10, el estudiante va a tener un cuarto del cuarto del cuarto de calificación, ¿sale? Se tiene que calificar sobre 40, pero también es válido hacerlo. Muy pocos maestros lo hacen, pero también es válido hacerlo. Ok, entonces, les decía, pues yo había marcado aquí todos y le di edición en masa y ahora quiero asignarles el peso. Bien, entonces ya dije que... Podemos ver lo de a ver, los elementos. Es que yo me quedé en crear la categoría y ahora quiero meter los elementos. te quedaste en crear la categoría y quieres meter los elementos. Sí, pues es lo que estamos haciendo el de... mira, le voy a dar aquí y le voy a dar nuevo. Bueno, vamos a crear una categoría y un elemento, ¿vale? Nuevo, de mi lado izquierdo, voy a hacer poquito esto más grande, porque si no, no se ve. Ahí está. Nuevo, categoría, y voy a poner una categoría que se llame trabajo final. Y en peso le voy a poner el 10% y en distribuir pesos por puntos. Y a lo mejor quiero crear una nueva, le voy a dar guardar y nuevo. Y voy a crear una nueva categoría. Voy a darle exposiciones. Y en peso le voy a poner el 20, no, mejor el 40. Y le voy a decir que manual y guardar y cerrar. Ahora, ya hice mis categorías. Ahora quiero crear un elemento. Supongamos que ustedes quieren crear un elemento desde atrás hacia adelante. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, van a hacer una actividad. Nos vamos a evaluación, actividades y nueva asignación. Y esta se va a llamar exposición 1. Exposición 1. Y si me fui sin acento, muy bien. Ok. En calificación le voy a poner 10. Recuerden, todo se califica de 0 a 10. Para vincularlo le tengo que dar, está en el cuaderno de calificaciones, editar o enlazar a existente. Si yo ya creé previamente el elemento, tengo que darle en vincular y busco el elemento que pertenece a este que es exposición 1. Como verán, aquí no lo tengo creado, entonces le voy a dar crear y vincular, elijo la categoría y lo mando a exposiciones, por ejemplo, si perteneciera a ese. Le doy aceptar, guardar y cerrar. En automático se fue una carpeta de actividades que se vinculó con un elemento de calificación y se fue a su categoría. Hicimos 3 cosas en una, ¿sale? Entonces, vamos con un segundo ejemplo. Nueva asignación. Voy a crear otra exposición, pero solo imaginen que crearon la exposición 2
y que dijeron 10 puntos y sí está en el cuaderno y le voy a dar guardar y cerrar. Sí se fue, pero se quedó afuera de su categoría, ¿ok? Todos aquellos entregables que vinculamos al centro de calificaciones y no los agregamos a su categoría, se van hasta abajo, ¿sale? Entonces me voy evaluación, calificaciones, de mi lado izquierdo, administrar calificaciones, y entonces ya me dice, vean esto, aquí me aparecen dos notas. La primera me dice, Norma, tu calificación calculada es de 210 y no de 100, ¿sale? Ahí ya me pasé por 110 puntos. Exposiciones suma 10 y no 100. Esto es muy frecuente, ¿sale? ¿Por qué me dice suma 10 y no 100? A ver, esa sí es pregunta de examen. A ver, pregunta de examen. ¿Por qué dice el elemento suma 10 y no 100? Porque pusimos el 10% que correspondía a la calificación total en lugar del porcentaje que correspondía a la categoría. Cerca, cerca, pero va un poquito más atrás. Recuerdan que hicimos la categoría que se llama exposiciones y que le dijimos que se agregaba el peso manual. En automático nos está diciendo que es el 10%, el 10 del 100. Por ello es importante que nosotros, cuando ya vayamos al centro de calificaciones, definamos el peso que le vamos a dar. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y me voy para acá. Bien. Entonces, ok. Entonces dijimos que una exposición se fue fuera. ¿Dónde está? Está hasta abajo. Casi estas siempre se van hasta abajo. Todo lo que pongan fuera de sus categorías se va hasta abajo. ¿Cómo podemos cambiarla de lugar? Flechita hacia abajo, editar, y lo mandamos a su categoría. Aquí en donde dice categoría ninguno, lo podemos mandar a su categoría exposiciones, y además le podemos integrar aquí el peso, que era lo que nos decías, Laura, que no le dimos el peso correcto exactamente. Si queremos nosotros integrarle su peso, pues ya se lo hicimos manual, pero aún así nos dice, te faltan 40. Acá está. Entonces me voy a la otra exposición y de igual manera, ya sea que lo agregue manual, editar, y lo agrego manual el peso, 50, y le doy guardar y cerrar. Y ya se me quitó una nota que me aparece aquí. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, pero no entiendo por qué te sale eso si decía que la distribución era automática, ¿no? No, porque el de exposiciones no la puse automática, la puse manual. De hecho, ¿a dónde está? Aquí está. Flechita hacia abajo, editar, y reviso la categoría y es manual. Ah, ya, ok. ¿Ah? Bien. Bien, entonces ya le di guardar y cerrar y ahora sí. Pero, por ejemplo, perdón que te interrumpa, este elemento, o sea, que se fue sin categoría, ¿no? Pero resulta que al final de cuentas sí tenía una categoría, pero no la hiciste antes. ¿Cómo la puedes hacer para meter ahora sí ese elemento en esa categoría? Supongamos que, sí, lo que dice, supongamos que esta de cuestionario, ¿no? Ajá. La voy a editar y yo digo, ¿qué crees? Esta pertenece a la categoría de exposiciones o de trabajo final o de asistencias, ¿no? Nada más le digo, este cuestionario, por ejemplo, pertenece a asistencias. Pero acuérdate que cuando una categoría se distribuye el peso de forma automática, no nos va a permitir agregar el peso, porque Brightspace lo hace en forma automática. A diferencia de si lo mando, por ejemplo, a exposiciones, ahí sí me dice.
se abre el espacio y me distingue esta categoría, se agrega el peso manual. Entonces le voy a poner aquí 20, por ejemplo, y le voy a dar guardar y cerrar. Ok. Y ya otra vez me sale exposiciones, suma 120 y no 100. Ay, caray, ¿dónde está exposiciones? Entonces me voy a exposiciones y digo, 50 más 20, pues sí, son 120 y no 100, porque como les decía, este 40% que es peso se convierte en un 120. ¿De acuerdo? Entonces, a ver qué me dicen por aquí. Pero una pregunta, hasta arriba te dice cuáles son las que están fuera de rango. Hasta arriba me dice, O sea, si hay varias, por ejemplo, ahorita me dijiste que te dijo exposiciones, ¿no? 110, whatever, no sé qué, exposiciones. O sea, si hay varias fuera, te dice cuáles son las que están fuera. sí, sí me dice, me muestra, o sea, me dice cuáles son. Permítanme un momento. Gracias por la espera, es que aquí. Entonces, sí, sí nos muestra cuáles son los elementos que están fuera de la categoría, porque si se dan cuenta, por ejemplo, este que se llama foro, lo va a hacer un poquito más grande, aunque ahí se vea como exagerado. Pero, por ejemplo, este que se llama foro, si se dan cuenta, no tiene esa viñeta, esa sangría. Es decir, no pertenece a nada. Pareciera que es una categoría, pero no. Recuerden que las categorías no tienen un tipo de elemento, es decir, no se puede calificar. Por ello es que se distinguen las categorías de los elementos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, ay, caray, espérenme tantito. Ya. Entonces, ay, disculpen todas estas interrupciones, pero estar aquí es... Denme un momento más.
Ya, gracias por la espera. Es que estar en casa es como, están hablando, están tocando, está sonando el teléfono, hay que responderle aquí al jardinero. No, bueno, ya. Entonces, seguro les ha pasado lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí, como les decía, vamos a hacerlo de la forma más fácil, que es la que les sugiero. Márquenlo de su lado izquierdo arriba y le dan edición en masa. Una vez aquí, ya podemos comenzar a asignar, en este caso, pues, a qué categoría pertenecen. ¿Cómo me doy cuenta que si pertenecen o no a una categoría? De mi lado derecho, aquí me aparece ninguno. Es decir, este elemento que se llama foro tema 1 no pertenece a ninguna categoría. Puede que pertenezca, puede que no. Pero si se dan cuenta aquí en mis categorías, una pesa 50, otra pesa 10, otra pesa 10 y otra 40. Es decir, una de mis categorías se está pasando del peso. Desde aquí yo puedo verificarlo. Aquí son 50, 40, 10 y 10. Entonces a lo mejor me voy a ir a asistencia y aquí le digo, ¿sabes qué? Vas a pesar 5 y me voy a trabajo final, que también le voy a decir, vas a pesar 5 y ya sumé mis 100. ¿Ok? Entonces, supongamos que este que dice ninguno se va a ir a exposiciones, este cuestionario se va a ir a trabajo final, este exposiciones y este exposiciones. ¿Sale? Ustedes al final van a decidir a qué categoría pertenece. Le voy a dar guardar. Ah, pero antes de esto, ¿recuerdan que teníamos el de exposiciones que era distribuir pesos por puntos entre todos los elementos? Ahorita van a ver una pequeña situación que siempre pasa. Le voy a dar guardar y a simple vista yo ya arreglé mi 100, pero no. Sí lo arreglé de forma global. Me van a decir, pero aquí Norma tiene el 100. ¿Por qué está diciendo aquí Brightspace que está mal? Acá está, 190 y no 100. Porque exposiciones la categoría tiene esto de agregarlo manual. Entonces tengo que irme a las exposiciones y dividir los 100 puntos que equivalen a este 40 entre estos elementos. Ya sea que lo hago manual o digo, algunas veces yo lo resuelvo así de, ¿todos valen lo mismo entre sí? Sí. Entonces nada más dale distribuir pesos por puntos, guardar y cerrar. Y si no, pues lo tienes que hacer manual, la suma para que te dé el 100. Pero vean aquí, Brightspace lo hace. No tengo que hacer yo nada. Brightspace lo dividió entre sí y yo no tengo que estar uno por uno modificando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Todavía nos falta solo un tema. Solo nos falta el de elementos. ¿De acuerdo? Pero si tienen alguna duda hasta aquí, díganme de una vez. Ninguna, gracias. Perdón, Ninguna. pero yo sigo confundida ahorita porque otra vez a ese era manual y entonces como no te cuadraba le pusiste distribuir entre pesos, ¿no? Como no Distribuir sé. entre puntos, quiero decir. Sí, O sea, pero es que es ahí donde yo me estoy atorando, pero no sé porque si, no sé, estoy entendiendo el concepto o cómo, o sea, si se puedo tener mezclados, distribuido entre puntos sí, y manual en la más misma, bien en el mismo puedes bloque. cambiarlo. Puedes cambiarlo. Es decir, si estaba en agregar manual, lo podemos cambiar a distribuir pesos por puntos o viceversa. Vamos a hacer el cambio de una. No, pero lo que yo me refiero es que no todos, o sea, de esos, o sea, vuelvo a mi pregunta de hace rato. O sea, de esos 5 que tienes, tú quieres que solamente uno va a ser manual porque es la exposición. Lo demás sí lo puedes distribuir. O sea, Ah, puede tomar manual y la distribución. O sea, lo único que tendría yo que fijarme es cuántos puntos me quedan entre lo que distribuye y ya ponerlo, ¿no? ¿O cómo? sí, sí, porque por ejemplo, esta exposición, ¿no? Ujú. Supongamos que esta exposición vale más que todo el resto. Aquí era lo que te decía que le ponemos por puntos. Supongamos que esta exposición vale la mitad
de lo que tiene el valor la categoría de forma global. ¿Sale? Entonces yo le digo, pues se califica sobre 50 puntos y le voy a dar guardar y cerrar. Me preguntas si sí está bien así, sí. Adelante, Alejandro, no te preocupes. Lo que sí es que quienes ya se vayan a retirar, es hasta las 5, pero los que ya se vayan a retirar, pónganme su nombre completo y su número de profesor, porque si no, yo no paso lista si no me ponen el número o el nombre por lo menos. Entonces, volvemos aquí y mira, supongamos que este elemento pesa la mitad, es decir, el 50% de este 40. Entonces lo estamos calificando sobre 50 para que sea la mitad. ¿Dónde lo puedo ver más clarito? En ingresar calificaciones. Y aquí nos vamos hacia abajo y a la derecha. Aquí tengo un estudiante de prueba. Me voy a ir hasta exposiciones. Aquí está. Esta exposición 1 pesa el 20% del 40. Todos los demás elementos pesan el 4%, que suman el otro 50%. ¿Sí me captaron ahí o no? Bueno, que sería el otro 50 que equivale al 20. Ese es un tema que sí de repente les inquieta, pero si Brightspace lo puede hacer solito, ustedes no se preocupen. Entonces tenemos el espacio de asesorías. ¿De acuerdo? Entonces. Ok, de acuerdo. Una forma de verlo sería ahí en ingresar calificaciones, ¿no? Pero ahí Sí. te darías, bueno, pero de todas maneras arriba te dice cuando no estás calificando de más, ¿no? Y te da el Ajá. nombre de cuál es la categoría en la que estás calificando de más. Sí, por ejemplo, a ver, aquí es que tiene manual, mira, de asistencias lo voy a poner mira, para empezar le voy a cambiar a que sea manual y le voy a poner en peso que pese el 15. Guardar y cerrar. Y primero me va a decir tu calificación final calculada suma 110, es decir, ya me pasé del 100. Y ahora vamos a hacer algo. A ver, espera, ve para arriba para ver si te dice cuál es la que está mal. No, ahí nada más te dice que tu calificación calculada está mal, pero no te dice cuál. Ya hace ratito sí te decía cuál. Porque aquí te dice de todos los elementos y categorías del nivel superior. O sea, suma de las categorías del nivel superior a 100. Es decir, tienes que revisar a qué pertenece. Regularmente cuando es un elemento el que se está volando la barda, o sea, elemento o categoría, sí te lo dice. Pero si hay un elemento que dentro de una categoría suma o con este elemento ya suman más de 100, sí te da la categoría. Pero si este elemento está fuera de la categoría, no te dice exactamente cuál es. ¿Ok? Ok, ya, como Si la foro y como categoría, asistencia que estaban fuera, ¿no? exacto. Ok, eso es un buen tip. Sí, no, pues es que aquí todo, la verdad es que todos son buenos tips, pero sí tienes que andar buscando, pues sí pasa, ¿eh? Porque luego los profes me dicen, mira, si por ejemplo, las asistencias, aquí dice que pesa 10. No, el peso está más a la derecha. Se califica sobre 10, pero está más a la derecha. El peso está siempre todo a la derecha. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, el peso son 50 y aquí me dice 120 puntos máximos. Sí, porque son 12 actividades que entre cada una de ellas se califica de 0 a 10 o, por ejemplo, en este caso, está 40 y entre todas suman 120 puntos máximos. ¿Qué me dice? Ok. No te preocupes. A ver, Ahí está. Bien. Entonces, bueno, ya les dije, vamos a resolver de asistencias. Bueno, en realidad tengo que ir buscando. Ay, Norma, es que, ¿qué crees? Que dice que suma 110, pero es que no encuentro.
Ah, pues a lo mejor aquí empiezo peso 50 y luego voy y busco 15. Ahí ya vamos 65, 5, ya vamos 70. Exposiciones 40. Ah, pues a lo mejor tus exposiciones tienen un valor del 30 y no del 40. Eso es acorde a sus criterios de evaluación. Entonces, le voy a poner 30 y le voy a dar guardar y cerrar. Y en automático les digo, Brightspace hace la distribución de los pesos y ya aquí ya cambiaron nuevamente. Ahora, esto ya es lo último. Vamos a Norma, crear, mande, Perdón, ¿los puntos máximos y el peso deben ser iguales, 100 y 100? los No puntos necesariamente. máximos y el peso. No, No, ¿verdad? no Nada porque más el peso sí debe ser 100. el peso sí, pero este no. No, Ah, porque ok. puedes tener, por ejemplo, 15 actividades dentro de exposiciones y de tener otro peso. Aquí el Ah, importante ok. es que pese 100 a fuercita, porque si no Ok. luego en puntos, no, la división está bien difícil, la verdad. Y lo tienes que hacer Ok. manual. ¿Mm? Bien, Ujú. entonces, nos vamos para acá y vamos a crear ya por último, ¿eh? Ya es lo último, yo sé que este curso regularmente es pesado, entonces, pero quiero que entiendan la teoría y que lo apliquen en la práctica. Entonces, nos vamos a nuevo elemento y aquí en elemento nos aparecen numérico, calificación de aprobación, reprobación, fórmula y calculado o textual. El numérico se califica de 0 a 10 o puedes calificarlo de 0 a 5 como ustedes quieran. Sí, ok. El numérico le voy a dar clic. Casi todos aquí en la Ibero utilizamos numérico porque todos lo queremos calificado. Muy pocos o casi que ninguno utiliza textual o utiliza de fórmula. Muy poquitos, o sea, yo creo que en los 8 años que llevo en la Ibero he visto solo un maestro que calificó con fórmula y otras 2, 3 maestras que me pedían en textual, pero en textual no les otorga calificación. Y en aprobación, reprobación tampoco les da calificación, no les dice sacaste 7, 8, nada más les dice literal, aprobó, reprobó o textual, tú agregas textual así de sí aprobado, no aprobado o por mejorar, como ustedes lo quieran llamar, pero son muy así contados y pues tiene lógica, porque aquí todo se califica de 0 a 10, se otorga un puntaje. Entonces, hay que ponerle siempre un nombre. Supongamos que este entregable se llama trabajo final en equipo de 5 participantes. Solo es un ejemplo, ¿eh? Y ustedes dicen, híjole, está bien largo el nombre. Nada más quiero que vean cómo aparece, ¿sale? Le voy a dar guardar y cerrar. Y me voy a ir aquí a ingresar calificaciones. Y siempre, siempre se van hasta el final. Entonces me voy a ir hasta el final. Y me va a aparecer un nombre súper largo. Vean. Trabajo final en equipo de participantes, no sé qué. Yo les sugiero, hagan un nombre abreviado, como flechita hacia abajo, editamos el elemento. Y aquí le ponemos, no sé, trabajo final F, ¿no? Y que pertenezca a una categoría, bueno, pues lo mandamos. ¿Eh? F5, no final de 5. Ándale, F5. Ahí está, ahí, 5. Y le voy a dar guardar y cerrar. Bueno, pues ya me aparece aquí, me voy a ir hasta abajo, bueno, hasta el final y ya, vean, así nos aparece chiquitito, F5 y ya. No que luego, trabajo final del cuestionario de no sé qué yo, pero ¿para qué tan largo? Pues hágalo chiquito, hay que hacerlo en abreviado, no pasa nada. Entonces me voy para acá, administrar calificaciones. ¿O cómo Aquí ya, borras, perdón, cómo borras una categoría o un elemento? buena pregunta. Con más acciones, eliminar.
Pero vean lo que pasa. Si ustedes eliminan una categoría sin desvincular los elementos, se salen de la categoría y se van solitos. Entonces, les sugiero que cuando vayan a eliminar una categoría, primero revisen que no pertenece a nada. Por ejemplo, voy a eliminar esta de asistencia. Y le voy a decir, no, pues esta ya, ¿cómo distingo que esta es una categoría? Recuerden que numérico sí se califica y pertenece a un elemento. Si no dice numérico, es una categoría, ¿ok? O si no les dice textual, o si no les dice algo, si no dice nada, es una categoría. Entonces le voy a dar eliminar. Vean, eliminé la categoría, ¿eh? Y ahora me dice 195, ahora sí te pasaste, Norma. ¿Cómo que 195? Entonces me voy aquí y yo tenía un elemento que se llama asistencias, que pertenecía a la categoría que eliminé, que se llamaba también asistencias, y ya tengo mi peso del 100. ¿Cómo lo corrijo? Flechita hacia abajo, editar y le cambio el peso. Supongamos que esta tiene un peso del 5%, le pongo 5, guardar y cerrar. Y ya se corrigió el error, ¿vale? Ahora, ¿cómo elimino un elemento? Si el elemento tiene una vinculación, no se puede eliminar. Tenemos que ir a donde está el elemento, por ejemplo, este que se llama ensayo 2 y es una carpeta de actividades. Voy a evaluación, actividades y busco mi ensayo. Si no lo encuentro, supongamos que ustedes ya pasaron 10 veces y aquí dicen no lo veo. Aunque les pique los ojos, pueden darle control F, control V y pegan el nombre del elemento o lo escriben, ¿no? Supongamos que se llame ensayo. Ah, pues aquí aparece. Entonces me voy aquí, flechita hacia abajo y una de dos. Eliminan la asignación y se elimina de forma inmediata la vinculación más no el elemento, o entran a editar asignación y le dicen, ya sea restablecer a sin calificación, no nos permites porque ya está calificado, le digo, no está en el cuaderno, guardar y cerrar. Lo que hace es que desvincula la relación que tiene la asignación, que puede ser un foro, un cuestionario o una carpeta de actividades, con el elemento que pertenece solo al centro de calificación, porque todos son independientes, ¿ok? Recuerden que el centro de calificaciones solo es un espacio donde le van a colocar la calificación al estudiante para que sea visible. No es para el entregable, es para que sea visible. Entonces, me voy a administrar calificaciones y reviso. El ensayo ya no tiene ninguna vinculación. Ahora me voy más acciones, eliminar, selecciono mi ensayo y todo aquello que no tenga un símbolo de interrogación lo puedo eliminar. Por ejemplo, voy a seleccionar este y este, eliminar y eliminar. Y ya se Esta elimina. última parte, ¿cómo le hiciste? Para ya que está desvinculado. Ajá, más acciones, eliminar e identifico el elemento que no tiene vinculación. Por ejemplo, vamos a buscar otro elemento, este que se llama presentación, tampoco tiene ninguna vinculación. Supongamos que los quiero eliminar también. Y le doy eliminar y eliminar. Y listo. Nada más que aquí ya me dice, la calificación suma 90 y no 100. Pues sí, porque aquí ya buscando los elementos o el peso, tengo que identificar a dónde me falta el 10, ¿sale? Entonces, aquí, ¿alguna duda, queja, comentario, sugerencia? Adelante. Norma, yo ya cargué en una categoría que tengo de resúmenes y controles de lectura, ya cargué. La única duda que tengo es que nada más en uno me sale el signo de interrogación, en los otros no. ¿No tienes vinculación con ninguno de los elementos o sí? Sí, o sea, A ver, todo. compártenos pantalla A y ver, vemos este ejemplo. Igual y a otros les pasa igual. a ver, espérame. Mientras ella te comparte, nada más entonces un resumen. Sí. Si yo quiero eliminar un elemento de mi calificación,
Si no tiene signo de interrogación, lo puedo hacer. Si tiene signo de interrogación como ese que dice ahí, resumen, Helgar directivos, que Ujú. tengo que ir primero a la actividad, o sea, en el signo de interrogación me dice a qué actividad está ligada. Entonces me voy a actividad, la busco. Si no quiero eliminar la actividad, pero quiero ligarla de una forma diferente, desde ahí lo ligo, o sea, me deja ligarlo a otra categoría. Sí, también desde ahí te deja ligarlo a otra categoría, aunque para ligarlo, o si lo vas a cambiar de categoría, pues mejor solo hazlo desde aquí, desde el centro de calificaciones, porque no tiene caso que vayas a la actividad, que le digas no pertenece a esa categoría y que aparte se haga un nuevo elemento, porque es lo que hace Brightspace, crea nuevos elementos para otra categoría. O sea, cuando yo me fui a actividad y le moví ahí, ¿me crea nuevos elementos de calificación o cómo? Sí, Ah, que fue lo que a mí me pasó, que tenía... se duplica. Pero entonces, ¿cómo desde calificar, desde este que es administración de calificaciones, cómo desde ahí lo cambio de categoría? Ah, por ejemplo, mira, Lucía, puedes entrar ahí donde dice resumen, dale flechita hacia abajo, editar. Ajá. Este es centro de calificaciones y desde aquí en donde dice categoría, dale flechita hacia abajo. En ¿Dónde? categoría abajo dice Aquí. resúmenes, ajá. Desde ahí lo puedes cambiar Ok, y ya no tienes que gracias. ir y crear uno nuevo. No, Bien, importantísimo, porque se me duplicaron a mí como 1000 veces. Ajá. sí. Entonces dale aquí cancelar o guardar y cerrar. De todos modos no hicimos nada. Ujú. Ahora, lo que tú dices, Lucía, es que no tienen vinculación. Exacto, porque no pertenecen a nada. Sí, ¿Cómo? todos pertenecen a al de lecturas, resumen, investigaciones. Sí, o sea, a lo que me refiero es que no tienen vinculación con una carpeta de actividades, ni con un cuestionario, ni con un foro, que Pero son sí entregables. dentro de esta categoría. Ajá. Aunque estén dentro de esa categoría, no significa que desde la actividad, foro o cuestionario tengan la vinculación o relación, que era justo algo de lo que les decía en el PDF. En el PDF yo les enseñé que un elemento podría estar o no vinculado a una tarea, cuestionario o foro. Podría o no estar vinculado. Ahora, ¿cómo identificas? Supongamos, este que se llama control lectura tipo organizaciones, ¿te acuerdas qué es? ¿Qué entregable es? Sí es un control de lectura que entra en los resúmenes, lecturas e investigaciones. Ajá, pero me refiero a qué tipo de entregable, es decir, un Les foro, hago, una les hago actividad. un Kahoot y yo paso la calificación. Yo, Ah, pues es que ahí está el asunto, no es un entregable, es porque un el elemento resumen que es tú, un entregable. ¿cómo? El resumen sí me lo suben a Brightspace. Ajá, pero el Kahoot no te lo suben a Brightspace. No. Entonces no hay ningún entregable, por ello ese elemento se califica manual. Y A ver, aquí, si ese, ah, este lo abro, no, edit- sí lo tengo vinculado, mira. sí, sí está vinculado, pero este es un elemento de calificación. Tenemos Ujú. que identificar este resumen que se llama 5, ¿qué actividad es? Es decir, ¿es una carpeta de asignación? ¿Es un foro o es un cuestionario? A ¿Qué es? fuerza tiene que ser uno de esos. Sí, Entonces todo lo tengo que hacer manual. No me jala la calificación que les pongo en el centro de calificaciones donde está el resumen y ahí ya ves que arriba te sale en blanco sobre 10. Ahí yo no, pongo 8. lo que pasa es que si no tiene vinculación con el centro de calificaciones, ¿a dónde va a mandar esa calificación? A las actividades. Ajá, pero no lo manda al centro de calificaciones porque no está vinculado a nada. ¿Cómo lo vinculo? Por eso es que te decía, hay que identificar este resumen 5 ¿qué es? ¿Es una carpeta de actividades o es un cuestionario o es un foro?
A ver, me voy a evaluación, me voy a actividades. Ahí están, mira. Sería más bien a ella cómo se lo entregan, porque tal vez ahí es el problema, ¿no? O sea, lo entienden su actividad, pero ¿cómo le van a entregar esa actividad? Que es lo que creo que está faltando, ¿no? No, es que la actividad sí está aquí, o sea, la actividad es literal esta asignación que aparece arriba. Arriba Ajá. está esta que dice resumen 5, pero esto no está vinculado al centro de calificaciones, aunque te lo hayan entregado. Por ello es que hay que vincular en dónde te lo entregan. ¿Te lo entregan en foro? No. ¿Te lo entregan en cuestionario? No. ¿Te lo entregan en carpeta de asignaciones? Sí. Ok, entonces vamos a vincularlo. ¿Cómo lo vinculas? Entras, por ejemplo, aquí donde dice resumen 5, flechita hacia abajo, editar, ahí. Y de tu lado izquierdo, donde dice sin calificación, le das clic, escribes 10. Ajá, está en el cuaderno de calificaciones, flechita hacia abajo, y acuérdense, editar o enlazar a existente. Y aquí yo les dije, si ustedes ya tienen creado su elemento, le dan en vincular. Si no está creado, le dan en crear y vincular. Ya está, el elemento ya está. Entonces le damos en vincular y aquí buscamos el elemento. No. Es que hay que buscar el nombre que coincida. Ahí está. Entonces es hermanito con hermanito y le vamos a dar a aceptar, Ok, ok. guardar, cerrar. Es la calificación, luego acá el cuaderno de calificaciones y ya lo vinculo. Ya está vinculado ahí y le das guardar y cerrar. Y ahora te vas a rectificar que sí se haya vinculado. Ok. Te vas a evaluación, calificaciones. Y aquí de tu lado izquierdo, administrar calificaciones. Y aquí ya aparece la vinculación, ¿ya viste? Ok. Así es que esto es la manera de detectar o de rastrear a qué pertenece.